Ok, vamos a hacer un unboxing de nuestra nueva... Para la próxima los voy a llevar con el groomer. Y eso sí que es una tragedia. Esta madre nunca funciona. No les miento, me estaba quedando dormido mientras el muchacho me estaba cortando el pelo y yo estaba... Hola y bienvenidos a otro video. Si son nuevos por acá, mi esposo y yo vivimos en esta casa rodante de 42 pies con nuestros dos perritos Pepper y Dulce, y previamente estuvimos viviendo y viajando en una casa rodante mucho más pequeña. Decidimos que después de casi 3 años de vivir viajando nos íbamos a tomar un pequeño break de viajar, así que compramos esta casa rodante más grande para estar viviendo en ella mucho más a gusto. También han pasado muchísimas cosas, como Mark regresó a trabajar y nos movimos de la casa de mi mamá a donde estamos actualmente, que es en la casa de mi hermano. Ya me tomé mi cafecito con Mark y Mark fue a hacer un mandadito, no se va a tardar mucho. Ya saqué a Pepper a hacer del baño, pero no he sacado a Dulce, así es de que acompáñenme a llevarla a hacer del baño. Me voy a dejar esto porque está haciendo un poquito de frío. La estoy tratando de entrenar porque ella siempre que abro la puerta sale corriendo porque se emociona muchísimo. Y la estoy tratando de entrenar para que se calme un poquito y se espera hasta que yo le dé la orden de salir. Pueda salir así, no se salga corriendo. Estamos en los principios del entrenamiento, pero siento que sí está funcionando. Déjenles muestro. Siempre le digo primero que se siente sit y luego le digo wait. No, sit, wait. 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 No. Sit. Sit. Wait. 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 No. Sit. Wait. 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 Me espero aquí un ratito y luego ya le digo, ok, come on. Good job, mama. No manchen, me traje la caca de Dulce en accidente. Por andar grabando. Pepper yo creo que ya de querer ir al baño otra vez, así es que también lo voy a llevar. No me gusta llevármelos al mismo tiempo porque es una pesadilla. Pepper camina muy despacito. Come on. Good job. No ha hecho popó, así es de que me tengo que esperar a que haga sus circulitos. Pasó un señor con su perro y yo así bien de good morning. Pinche señor sangrón, nada más se me quedó viendo así y siguió caminando. Ya estaba viejito, así es de que espero que no me haya escuchado, porque si no, qué sangrón. Bueno, Mark actualmente está enjuagando el tanque negro porque si no saben, si viven en un RV, el tanque negro se tiene que enjuagar cada cierto tiempo porque si no
cuando uno le baja al baño, empieza a salir un olor a drenaje. Y la otra vez Mark dice, ¿te echaste un pedo? Y yo, no, porque hice pipí, le había bajado al baño y entonces llegó el olorcito. También las conexiones del drenaje aquí en la casa de mi hermano están enfrente de su casa. Pusimos estas cositas aquí para que cubrieran donde está la conexión del drenaje y todo esto. Aquí es donde está todo lo que tiene que ver con el agua. Estas son como llaves y estos botoncitos se mueven de acuerdo con lo que tú necesites, como por ejemplo está para el agua, para cuando tengamos la pompa del agua prendida, y esta parte de aquí es donde se conecta el agua para poder enjuagar el tanque negro. El agua se mete al tanque negro para así poder enjuagarlo. Y de este lado es donde están las palanquitas estas de aquí para poder desechar el agua. Además es un día delicioso, el clima está muy rico. Mientras Mark está haciendo unas cositas allá afuera, yo me voy a poner a hacer algo para desayunar. Ya casi son las 11. Voy a hacer unos chilaquiles. Nada más no tenemos huevos. A lo mejor voy y le pido unos 2 huevitos a mi vecina, a mi cuñada. Tengo que ir a comprar huevos. Ayer que fue a la tienda se me olvidó. A mi estilo, antes de que empiecen a decirme que así no se hacen, porque a veces unos dicen así no se hacen y yo pues así los hago yo, chingada. Me voy a lavar las manos primero. Voy a dorar las tortillitas primero. Le vamos a poner aceitito. Esta madre nunca funciona. Necesitamos una licuadora urgentemente. ¡No! ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Y si tiene batería. Es que no prende cuando esta madre está como media abierta, creo. Ay, sabrá Dios. Ya se me quemaron las chips. Ok, mi meta es de hacer que esta madre funcione. ¿Por qué no? ¿Será que le falta batería? No quiere prender. Siempre con esta madre. Yo no me doy por vencido. Y si lo bato así mejor. Va a salir el tomate entero. Otra vez casi se me quema. Si se escucha mucho ruido es porque Mark anda lavando el pasto de mi hermano. Es que es pasto de ese sintético. No dejamos que los perritos hagan del baño ahí, pero han pasado varias veces que sí hacen. Así es de que nos da pena con mi hermano, porque yo sé que ahí juegan nuestras sobrinas. Así es de que le está dando una lavadita. Yo queriendo ser chef, pero con este tipo de cosas no se puede. Can you help me? Ya le cerré esto bien, porque ya ves que a veces si no está bien cerrado no prende. ¿Cómo lo hiciste? You have it too tight, Mitch. Nos hace falta una licuadora. Yeah. ¿Se murió? Bueno, aparentemente se le murió la batería. Así es de que vamos a cargarla. Pero eso quiere decir ahora que me tengo que esperar. Family Dollar. ¿Family Dollar? The $25 one. We have a blender. Por lo menos ya tenemos una licuadorcita. A ver qué también nos sale. Y está más grande, así es de que voy a poder poner más cosas. Ya nos hacía falta una. Ya entré al señorismo cuando me emociono por cosas así. Qué tragedia. Ok, vamos a hacer un unboxing de nuestra nueva... Vamos a hacer un unboxing de nuestra nueva licuadora que compramos. Wow, está bastante grande, ¿eh? Vamos a lavarla. Está perfecto, ¿no? Yeah, look. It's perfect. Yeah. La tapadera. Y obviamente el motorcito. Y vamos a guardar esto por mientras hasta que
me asegure de que funcione bien. ¿No les ha pasado que tiran la caja y al último el producto no les sirve y luego tienen que sacar toda la basura? Yo lo voy a dejar ahí por mientras hasta que verifique que funcione bien. Ahora vamos a calarla. A ver cuánto nos dura esta licuadora. Espero que nos dure bastante. Ah. No saben la alegría que me da tener una licuadora. Porque huele a quemado. ¿Qué esperaba de $25, no? Vamos a probar la salsa. Me gusta, pero sí vamos a licuarla más porque hay unos pedazotes bien gruesotes ahí. También le encargué a Marco unos huevitos para los chilaquiles. Empecé a cocinar, yo creo que eran como las 11 y algo. Llevo yo un chingo de tiempo aquí. Me voy a callar y voy a poner a terminar estos pinches chilaquiles. También olvidé encargarle a Mark crema. Así es que pues ni modo. Vamos a calentar los huevos porque ya tengo hambre. Mark se debe estar muriendo de hambre también. Ah, por cierto, pues no les había dicho, Mark ahora está descansando, por eso está aquí. La manera que mi mamá hace los chilaquiles es pone los chilaquiles en el sartén, luego aquí le pone la salsa y el queso. Pero yo lo voy a hacer de otra manera porque así se me antojaron. Le quito las quemadas a Mark. Esas me las quedo yo. Le doy las más bonitas a él. Carlos made chilaquiles, so she's like, oh yeah, I want some. Ahora le vamos a poner la crema. Delicioso. Llámenme Chef Carlos. Un poquito para que los probara mi cuñada. Ayer mi cuñada también nos hizo unas enfrijoladas. Yo no sé qué le puso. Le voy a decir que me diga cómo las hizo porque le quedaron bien ricas. Así quedaron los chilaquiles. Espero y le gusten. A Mark no le gustaron. Sí, nada más que le faltaron los frijolitos. Bueno, ya terminamos de comer. Ahora voy a limpiar esta cocina y lavar los trastes porque yo no sé por qué hago un desastre cuando cocino. Y ahorita la cocina está hecha un desastre y eso sí que es una tragedia. Una de las cosas que tenemos que hacer hoy es cortarles el pelo a los perritos y bañarlos porque ya les hace falta. Así es de que esa va a ser nuestra prioridad el día de hoy. Nada más que sí es una flojera hacer eso. Queríamos perros. Mark y yo tenemos esta competencia entre nosotros dos. A ver quién camina más pasos en un día. Nada más llevamos 2 días haciéndolo. Así es de que apenas empezamos esta competencia. Pero el primer día que empezamos, Mark, obviamente está Mark trabajando, obviamente, hizo un total de 12,000, un poquito más de 12,000 pasos. Un friego de pasos. Y yo hice 9,000 pasos. Pues Mark los hizo mientras estaba trabajando, entonces todo el día. Y yo me fui a caminar y caminé creo que 3 millas el primer día caminé 3 millas.
y pude acumular 9,000, un poco más de 9,000 pasos. Y pues obviamente Mark ganó el primer día. El segundo día, que fue ayer, dije no me voy a dejar esta vez, me tengo que poner las pilas. Y me fui a caminar con Dulce casi 2 millas. Y después yo me fui a caminar solo al parque y caminé un total de 5 millas y pude lograr los 10,000 pasos, y al final del día tuve más de 13,000 pasos que hice. Así es de que ayer le gané a Mark. Si todavía no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. Déjenme saber qué otro tipo de videos les gustaría ver. Y recuerden que quiero llegar a 100,000 este año, así es de que estamos muy cerca. Bueno, me voy a callar, me voy a poner a limpiar esta cocina y a lavar los trastes. ¿Por qué ensucié tantos trastes? Tengo que acostumbrarme a cuando me despierte luego tender la cama, porque miren, todavía no he tendido la cama. Para que me da muchísima flojera tenderla ya cuando se hace más tarde. Y yo creo que ahorita también me voy a ir a cortar el pelo, porque miren, nada más. Bueno, me voy a poner a tender la cama. Acabo de llegar de cortarme el pelo. Miren nada más. Quedó re bien. Ya me hacía falta un corte bastante. No les miento, me estaba quedando dormido mientras el muchacho me estaba cortando el pelo. Yo estaba tratando de pelear mis ojos para que se quedaran abiertos. Estamos aquí afuera disfrutando porque el día está hermoso. Así es de que los voy a acompañar allá afuera. Mi cuñada está en el scooter. Esta niña aquí. Dulce, ¿qué haces acá tú? Come on, let's go. Come on. Ariana, I was waiting for you. The electric scooter's out. You wanna go in the scooter? Go, Luna! Oh my god, you have to wait!
Hemos estado afuera y estábamos dibujando. Yo estaba dibujando con mi sobrina Ariana. Pero ya son las 5:47. ¿Ya lo escucharon? Sacamos a Dulce y a Pepper a caminar. Y también mi cuñada nos invitó a cenar. Lo bueno, porque no había sacado la carne y la saqué muy tarde. Lo bueno que nos invitó unas ricas enchiladas. Estuvieron muy deliciosas. Gracias, Lizette, si estás viendo este video. Y no bañamos a los perritos ni les cortamos el pelo. Eso lo voy a tener que hacer yo el día de mañana. Eso me va a tomar como 4 horas de seguro. Me voy a meter a bañar rapidísimo. Ya me salí de bañar. Mark se va a meter a bañar ahorita. Pero mientras me voy a poner a hacer las palomitas de maíz. Porque, ¿qué es una movie night sin las palomitas? Y desde que empezamos a hacerlas de esta manera, desde que teníamos la otra casa rodante donde no teníamos el microondas, desde esa vez nos gustó hacerlas de esta manera. Siento que saben mejor. Ok, ya se derritió la mantequilla. Hice un desmadre. Pero vamos a probarlas a ver si están ricas. Pero quedan deliciosas. Tampoco va a faltar el chilito, en las palomitas. Usualmente me gusta ponerle Valentina, pero ya no tenemos Valentina, nada más tenemos tapatío, así es que le puse tapatío. Y también ya lavé las uvas. Esas uvas están deliciosas. Es la película de Twisters. Tiene buenos reviews, mira. 16,000, más de 16,000. Me traen trauma los tornados cuando estábamos allá en donde... En Kentucky, y también cuando estuvimos en Carolina del Norte, que estuvimos en un lugar muy cerquitas de donde hubo tornados, y la verdad que sí dio mucho miedo. Ahora sí apaga. You found one for us? Buenos días. Bueno, el día de ayer, como vieron, terminamos el día viendo la película, que por cierto nos gustó muchísimo. ¿Y saben cómo sé que le gustó a Mark también? Porque no se quedó dormido. Así que sí disfrutamos ver la película. El día de hoy Mark regresó a trabajar, así es de que estoy yo de nuevo solito en la casa rodante con los perritos. Como vieron el día de ayer, no les cortamos el pelo ni los bañamos, y era una de las metas. Así es de que desafortunadamente ahora me toca a mí hacerlo solito. Yo creo que sí me va a llevar unas buenas 2 horas hacer eso. Voy a empezar yo creo con Dulce porque es la más difícil. Lo ideal sería cortarles el pelo a los dos al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, ¿verdad? Primero cortarles el pelo a los dos y luego bañarlos. También ya limpié la casa rodante porque yo no sé por qué se hace un desmadre aquí. Le echo la culpa a Mark porque Mark es el que hace todo el tiradero. Mark, si estás viendo esto, te quiero mucho. Voy a alistarme para cortarles el pelo a estos niños. Vamos a empezar con Pepper. Son las 11:57, a ver cuánto tiempo me toma. Wait.
you go. Good boy. Pepper. Me tienes que dejar terminar. Ya se llenó esto de pelos, así es de que vamos a sacarlos. Ya casi termino, nada más que no me deja cortarle los pelos de sus patitas. Ok. No, hombre, esto ya estaba completamente lleno. Miren nada más. Lo volteé así para darle cosquillitas en su pancita y así poderle cortarle la parte de aquí de adentro de sus patitas que no me deja. Y se está quedando dormido. Ay. ¿Ven cómo es enojón? No le gusta que le toquen sus patitas. Ya. No le gusta. Ya. ¡Ah! Pepper, no seas así, papá. No le gusta que le toquen sus patitas. Ay. Pepper, miren, se enoja. Se enoja y me gruñe y luego ya se viene a contentarme. ¿Es ok? Le voy a tener que dejar las patitas así todas feas. Ya se fue. El tuyo como si ya le hubiera dicho yo. Ándale, vete. Le terminé de cortar todo el pelo, nada más que no, las patitas están todas feitas. Pero yo así se las voy a dejar, ya me harté. Yo me harté. Ahora sigue la más loca de las locas. Ella no se enoja cuando le toco las patitas, pero tampoco no le gusta. Sí. Ok. Good girl, you're doing so good, mamá. Okay, I got you. Vamos a cortar la colita porque ya tiene el pelo bien grande aquí. Siempre se lo trasquilo. No. Se la dejé bien trasquilada, pobrecita. Ya se llenó otra vez. Okay. Say hey. Good girl. Ahí está. Ya. Acabo de terminar. Ay, me faltaron sus orejitas. Así se las voy a dejar. Me está matando mi espalda. Y eso que todavía ni siquiera los he bañado. Son las 1:35. Wow. Me tardé que como 1 hora y media. Voy a sacarlos a hacer del baño rapidito. Y luego estirar mi espalda un poquito porque me estaba matando. Y recoger el tiradero que tengo aquí. Las patitas de Pepper no quedaron muy bien, que digamos. Miren. Están feísimas. Bien trasquiladas. Pero es que no me dejaba cortárselas. Especialmente esta de atrás, miren. You look handsome, huh? Dulce ahora se portó muy bien, ¿eh? Dulce, you were a good girl today, huh? No le batallé en nada cortándole el pelo. Bueno, y así, con la mesa y la canastita esta, es más fácil bañar, sobre todo a Dulce porque es la que se mueve más. No sé. No. Yo creo que sería más fácil que yo me metiera al baño con ellos y me mojara. Good boy.
Yep. Son las 2:39 y acabo de terminar de recoger el tiradero que dejé en el baño. Empecé alrededor de las 11:50 a cortarles el pelo. Casi 3 horas. Me tardé casi 3 horas. No he desayunado, tengo muchísima hambre, así es de que me voy a hacer algo para comer. Para la próxima los voy a llevar con el groomer. Es la primera vez que yo lo hago solo todo, así es de que por eso también siento que se me hizo más difícil y me tardé muchísimo. Me hice algo simple, rápido, porque tengo que empezar a editar este video. Así es que vamos a probarlo. Simple pero delicioso. Me hice un cafecito porque la verdad que se me hacía falta. Aquí voy a terminar el vlog de esta semana. Espero que hayan disfrutado este video. Me gustaría saber su opinión, así es de que déjenme saber abajo qué otro tipo de videos les gustaría ver por acá por el canal. La verdad que a veces ustedes me dan muy buenas ideas, así es de que déjenme saber abajo. Muchísimas gracias por acompañarme en otro video. Somos muy afortunados de tenerlos a todos ustedes en nuestras vidas. Recuerden que si nos regalan un like y un comentario ayuda muchísimo a que este video sea visto por muchas más personas. La meta que tenemos es de llegar a los 100,000 suscriptores y estamos muy cerca de poder lograrlo, así es de que los invitamos a que se suscriban al canal y nos acompañen en todas las aventuras que vienen. Aunque Marco no está aquí, les manda muchos besos y muchos abrazos, los queremos muchísimo. Eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.